El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, reveló información crucial que marca un punto de inflexión para los jubilados y pensionados de la nación. Además, se oficializó una noticia de gran relevancia que beneficiará directamente a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Para no perderse ningún detalle, es aconsejable visualizar el vídeo completo. Antes de empezar, no olvide suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de toda la información actualizada sobre ANSES y el régimen previsional. La suscripción es totalmente gratuita. Si quiere respaldar esta labor, puede regalarnos un me gusta y dejar un comentario con la palabra ANSES, mostrando así su apoyo a la demanda de un haber digno para los adultos mayores. A continuación, compartimos las noticias más importantes de la fecha. Yo le quiero dar la bienvenida a Eugenio. Creo que ya está ahí conectado Eugenio, nos estaba escuchando. Como ustedes saben, Eugenio, y bien lo dijo Fabián, quiero usar algunas palabras que ya aparecieron aquí. Es una persona no solamente a la que nos liga un afecto muy especial, sino un trabajo, una historia desde hace muchos años compartida. Eso no es menor en estos tiempos. Eugenio tiene un currículum muy extenso. Quiero decir solamente que Eugenio es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología, que es abogado, que es docente, que es defensor de la tercera edad, pero que a su vez tiene un lazo de pertenencia muy especial con la Universidad de la Patagonia porque es un asesor ad honorem desde hace muchos años, y eso ha permitido no solamente el fortalecimiento del programa universitario, sino el surgimiento de distintas organizaciones sociales intermedias, y ha sido un colaborador y un compañero de ruta realmente admirable. Así que quiero darte la bienvenida, Eugenio, de vuelta, como decimos siempre, a tu casa, porque la Universidad de la Patagonia es tu casa, y así lo has hecho saber cada vez que estuviste aquí, para poder volver a ponerle palabras quizás a esto que vos denominás la crisis humanitaria. Y en este comienzo te quería dar la bienvenida y a su vez proponerte que nos cuentes como una suerte de una fotografía, un estado del arte, una situación general de cómo se representa esto que vos denominás una crisis humanitaria. ¿Por qué denominás la crisis humanitaria de las personas mayores en la Argentina? Buenas tardes y bienvenido. Me parece que puede ser que estés muteado. Yo no te escucho por acá, a ver si estás ahí. Ahí me desmuteé. Ahí sí, ahora sí, Eugenio. Ahí estamos, está perfecto. Bueno, agradecerle la generosidad de los conceptos a cada uno de ustedes que son amigos y compañeros, por lo cual a uno le llama la familiaridad que a través de los años vamos alcanzando. Hace más de 20, Julio Rivas, que no era tordillo todavía, tuvo la irresponsabilidad de invitarme, a participar, a trabajar, y a partir de eso ya todos fuimos familia, por lo cual el agradecimiento es enorme, la alegría de estar compartiendo también lo es, aún en el momento difícil que estamos viviendo. Y para ir al punto, tal cual lo señalaba Horacio, yo creo que lo tenemos que darle un contexto particular a lo que estamos relatando, a esta crisis humanitaria de las personas mayores que denunciamos ya desde la Sociedad Iberoamericana en agosto del 2022, y que se vino profundizando, no era nueva, pero que la percibíamos aquellos que hacemos asistencia directa. Tal vez quien cumple una función ejecutiva, legislativa, o a veces también académica, no tiene una percepción tan directa de la situación, del drama social en sí mismo. Por eso quisimos trasladar esto a las autoridades, al Poder Legislativo. Lo vinimos haciendo a través de todos estos años. Obviamente, cuando hablamos de esto, también hay que tomar en cuenta que hoy, en el mundo,
estamos viviendo una sociedad en transición. Y en términos de la seguridad social, que en el sentido lato la tomamos como sus tres grandes pilares a la trabajo y previsión social, a la salud y a la educación, tiene un punto de inflexión en dos grandes fenómenos que así llamamos del siglo XXI, que es la longevidad, una bomba que ya estalló en el mundo y en Argentina, y el otro gran tema es la IA, la inteligencia artificial, que está cambiando los modelos productivos. Digo, son temas que se hablan muy poco por estas latitudes, pero a tener muy en cuenta. Ahora bien, cuando nosotros definimos como crisis humanitaria la situación, es porque planteamos tres grandes vectores de esta crisis, que tiene que ver con lo que es el haber, que produce un efecto en términos de lo alimentario, de lo sanitario y también de lo educacional. Trasladado esto a los grandes centros urbanos, a un tema central, que ustedes también en Comodoro tienen grandes dificultades, que es la vivienda. Hoy estamos en una situación donde cualquier definición es obvia, pero inclusive es obvio que a lo que llamamos sistema previsional en Argentina ya no lo es. ¿Por qué no lo es? Simplemente por definición. No tiene nada que ver con la cobertura de las necesidades básicas de los trabajadores jubilados, no tiene nada que ver con su historia laboral, no tiene nada que ver con su historia social y no cubre mínimamente las necesidades más elementales. Con lo cual vemos que tenemos 5 millones de personas mayores percibiendo al día de hoy 460.000 pesos, que incluyen un pago discrecional que se viene haciendo desde septiembre del 2022, que es un verdadero disparate que no se entiende a nivel mundial, que un Estado haga un pago discrecional a 6 millones de personas, porque hasta recién hablaba de 5 millones de jubilados y pensionados que reciben el llamado bono, pero tenemos 1 millón más de personas con discapacidad que lo reciben en su pensión no contributiva, que es aún menor que la miseria que gana el jubilado o el pensionado. Y esto parece que ser natural. Un bono que tuvo el comportamiento errático de la voluntad del príncipe. No tiene nada que ver con el derecho previsional, con el derecho laboral, no tiene nada que ver con la seguridad social. Y ese bono que subía, bajaba, conforme humores electorales, un día se congeló. En marzo del 2024, la nueva administración, después de una devaluación del 14 de diciembre del 2023, que nadie la menciona tan siquiera, donde de un día para el otro, lo que tuvimos en el bolsillo, todos los argentinos, el día anterior al otro día era la mitad. Imaginemos esto en la situación de las personas mayores. Y otro tema que tampoco se menciona de diciembre del 2023, que hubo 25 puntos de inflación. Y que nadie se lo adjudica, porque bueno, fue de la anterior administración, fue de la actual administración. Y quedó esto consolidado como si no hubiera pasado. Y se sumó a la pérdida que viene teniendo en términos de poder adquisitivo el haber desde el año 2013, en forma ininterrumpida. Por eso, lo que tratamos de advertir al Estado, más allá de la administración que lo presida o que lo administre, que la gente de un sector de la población, las llamadas personas mayores, en Argentina se tiene un concepto viejo de nosotros los viejos,
porque, claro, cuando nacimos, lo que hoy ya llegamos, había una expectativa de 60 años. Hoy hay una expectativa de vida de 76. Pero acá, en este momento histórico, los actores políticos siguen suponiendo que una persona de 65 años, 67, 68, 69, 70, está en el escalón previo a la muerte. Por eso, ridículamente, todos los gobiernos, los ajustes de la economía lo hacen sobre la seguridad social y sobre ese sector en particular. No es una cuestión de analizar exclusivamente desde lo humanitario, lo perverso de esto, sino también desde lo económico. Las personas mayores en el mundo capitalista, como hoy gustan que se aclare, fueron fenomenales reproductores de riqueza a partir del consumo. Y para que se convirtieran en tales, el propio sistema se encargó de ponerle salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Son las dos cosas que hoy se le restan en Argentina. Cuando digo hoy, digo ayer, antes de ayer y hace ya mucho tiempo. Te escuchaba mencionar con una descripción muy precisa de la situación en la que estás y pensaba que nos planteaste un escenario para poder pensar estas múltiples dimensiones, y una de esas dimensiones la que pensaba era qué pasa con el tema justamente de la salud y de la cobertura de salud de las personas mayores en la Argentina. Contame, actualizanos, si vos querés, cómo se percibe hoy la situación en el PAMI. Mirá, tanto en el PAMI como obras sociales, que solo obtienen un residuo de jubilados en términos de lo que abarcaban en su momento. Primero, en Argentina no hay políticas de salud, hay políticas de enfermedad, de atención a enfermedad. Fíjense un detalle, una obviedad, cuando cualquier medio de comunicación, cualquier comunicador, va a hablar del tema de salud, habla del medicamento. No habla ninguno de dónde empieza la cadena de protección a la salud, que tiene que ver con el agua potable, con las condiciones de hábitat, con las cloacas, que esas condiciones no las hay acá, a 15 cuadras de la Casa Rosada, de Plaza de Mayo. Se habla del medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento, todos lo sabemos, muchos no lo quieren decir, es una de las grandes fuentes de alimentación, ahora hay otras, del sistema político en Argentina. Y cuando esto uno lo describe, cuando vemos que el mismo medicamento en Argentina vale 7 que en Chile o que en Uruguay, o que vale 1000 veces más para los viejos, para las personas mayores, que en Europa, no se trata de una cuestión caprichosa de escribirlo. Porque, ¿qué pasa? Si planteamos la definición de salud desde la enfermedad, si negamos la historia de la salud pública en Argentina, si negamos los Sonia Tibia, los Carrillo, los Ferrara, los Mario Testa, entonces realmente nos convertiríamos simplemente en negadores de nuestra propia historia. Pero ¿qué pasa? Yo decía que a veces en Argentina vivimos de cuestiones inerciales, de cosas que nos parecen. Hoy la enfermedad, como interrupción de la salud, describe lo que es la salud, entre comillas. Pero a su vez, cuando relacionamos esto
con algo que se está perdiendo muy aceleradamente, que es el recurso humano en el sector de salud y sobre todo en la atención de la cronicidad de pacientes crónicos que caracterizan a las personas mayores. Si le sumamos que no existe, más allá de que este sector es el peor pago de todos en el país, pero si le sumamos que no existe el criterio de cuidados, estamos realmente muy, pero muy complicados. ¿Por qué? Porque a ciertas edades las enfermedades crónicas no se curan, no tienen cura. Pero esa persona que tiene esa enfermedad puede tener calidad de vida con cuidados. Y esto es lo que vemos quienes decían la práctica diaria. Nosotros atendemos entre 200 o 400 personas mayores por día y el 80% tiene que ver con temas de salud. Obviamente el PAMI, cuarto presupuesto del país, que es una caja política y que fue concebida como tal en la dictadura del 71, hoy se ha convertido en una prenda usada por el sistema político en turnos sucesivos. Es decir, ese ente público no estatal, que no se sabe qué quiere decir, se traduce en lo siguiente. Es un ente que recibe plata en blanco de todos los trabajadores activos y jubilados, y esa plata pasa a estar en negro, porque el PAMI no tiene ningún tipo de auditoría externa. Es más, tiene un solo síndico que es empleado del PAMI. Pero fíjense que la ley constitutiva, la 19032, se supone vigente. Y obviamente implica esa ley que decía que tenía que tener un directorio de 12 miembros, con representación de los trabajadores activos, los jubilados y el Estado. Eso no pasó a ser una entelequia. Es más, en el año 97, que fue el último directorio, que duró poco tiempo, fue en junio de ese año, con el directorio de la 19032, que el PAMI estuvo a punto de privatizarse. Estuvo a minutos de ser privatizado, con Víctor Carlos Alderete el Breve, donde ya estaban las 4 grandes redes armadas entre los prestadores, los sectores políticos, los gobernadores, que bueno, por una acción de una jueza valiente, la doctora Estela García, de Contencioso Administrativo Federal de la ciudad, se pudo sacar una cautelar para impedir. Pero en ese momento supuestamente estaba normalizado el PAMI. Y yo, que con muchos de ustedes participamos en la necesidad de esa normalización, en realidad hoy pasó a ser un mero cliché. Pasó a tener el mismo rango que el 82% móvil. Pasaron a ser entelequias nombrables, pero que en realidad no significan absolutamente nada. ¿Por qué? Tenemos un sistema de salud que decía anteriormente está destruido. Estaba con un problema estructural prepandemia y colapsó pospandemia. Estamos ante una situación de aquellos que tienen que ser quienes utilizan ese sistema porque pagaron por adelantado. Es fabuloso porque yo escucho políticos que dicen no, pero el PAMI le da el medicamento gratis. La persona que recibe el medicamento ahora con descuento, con el 100% y demás, pagó ese medicamento por adelantado durante 30 años que no usó el pago.
y lo sigue pagando en el durante. Entonces, me parece que es un momento, Horacio, estimados compañeros, que tenemos que rever integralmente estos conceptos, que tenemos que salir de la presa del encierro, de la contingencia y de repetir consignas que fueron muy válidas, pero hoy se han convertido en abstractas. Cierro la idea. Tenemos que plantear las soluciones estructurales de cada uno de estos pilares, pero en paralelo tenemos que poner en superficie aquellos que se están muriendo hoy. Es decir, las personas mayores que no pueden trabajar, que no tienen red social o red familiar, que se calculan son no menos de 2 millones, en Argentina se mueren. No solo han perdido la calidad de vida, sino que pierden la vida. Por eso, para eso, tenemos que salir de la reforma estructural que necesariamente tenemos que hacer y exigir a los gobiernos, obviamente en primera instancia el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, que directamente asistan a los que están en esa situación y que los presupuestos de los 3 estamentos comprendan este estado de crisis. En lo alimentario, la gente no puede comer lo que necesita, no lo que quiere tan siquiera, lo que necesita. En lo que es salud, no tenemos camas de agudos, no tenemos atención en la cronicidad, no tenemos cuidados. Y obviamente, en términos de lo que es vivienda, en los grandes centros urbanos, se ha convertido realmente en un bien de lujo. Un departamento en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, y seguramente en Comodoro, que es también una ciudad complicada con el tema vivienda, las expensas comunes para un propietario están en el orden de los 300.000 pesos. Para personas que cobran 400, 500, 600.000 pesos. Imaginemos entonces quién puede pagar un alquiler. O como ocurre en esas grandes ciudades que señalaba, la aparición de las pensiones que hay por decenas en Buenos Aires, en Córdoba capital, en Rosario, donde una habitación con baño compartido se está pagando más de 200.000 pesos. En San Telmo alrededor de 250.000 pesos. Entonces, esta es la realidad de contingencia que viven cada uno de los argentinos todos los días. Por eso, primero, poner en superficie lo que es esta situación de aquellos que no aguantan más. Y en paralelo, sí, ir a más que una reforma, hay que hacer un sistema previsional. Y yo veo a los políticos, los escucho y dicen, no, un activo por tantos pasivos. Tienen parada la cabeza, la neurona, en el fordismo. Es decir, en algo que en términos de producción ya no existe más. Era una entelequia que reapareció en la posguerra, la reconstrucción de Europa. Pero hoy la terciarización, la precarización laboral en el mundo, no solo en Argentina, ha cambiado ese modelo totalmente. Ahora, y ustedes son una provincia petrolera, nadie habla de que en el mundo, ya desde hace muchos años, de fines de los 80, la renta petrolera, la renta minera, son la gran rueda de auxilio de la seguridad social. Que los países que involucraron a las rentas en el financiamiento del sistema, como son los nórdicos, hoy Noruega, Finlandia, encabezan el índice Melbourne de sustentabilidad de los sistemas previsionales en el mundo, que no los tenían esos sistemas hace 30 años.
Pero acá no se habla de esas cosas. Se sigue hablando, no, porque hay mucho trabajo no registrado, trabajo en negro. Y sí, cada uno trabaja de lo que puede, si no hay empleo de calidad. Y lo va a ver cada vez menos. Por eso yo señalaba el tema de no dejar de lado lo que es el cambio que genera la inteligencia artificial, lo que ya generó, por otra parte, toda la vía informática y demás en términos de las formas de producción, la robótica. Entonces, me parece, inclusive, hacer un sistema, implica analizar no menos de 100 variables. Yo escucho imbecilidades diarias donde sale uno y dice, no, ahora hay que aumentar la edad jubilatoria 5 años y con eso solucionamos el problema. Mire, si mañana, hoy les gusta a la actual administración generar decretos, gobernar por decretos, saca un decreto y dice, bueno, a partir de mañana la jubilación pasa de 65 a 70. Y se termina el problema, van a estar bien todos los jubilados. ¿Qué pasa a partir de mañana? Los chicos de 18 o 23 años no pueden ingresar al mercado laboral formal. Los mandamos al mercado negro porque hace 15 años que no se generan nuevos empleos en Argentina. Es imposible suponer que se pueda arreglar un mecanismo de relojería con un martillo, con una motosierra o con el instrumento que quiera. Y tampoco se puede hacer de espaldas a la sociedad y sin los consensos necesarios. Yo voy invitado a veces, ya concluye Horacio, voy invitado a las comisiones de seguridad social, de salud, y están contando a ver cuántos votos tienen para sacar tal cosa. Por ejemplo, el cambio de la movilidad, el 7.2% de aumento, que lo empezaron a discutir en marzo del 2024, lo sancionaron, incluido la incorporación del bono, en agosto del 2024 y después en agosto del 2025. Ambas sanciones fueron vetadas. Muchos que habían apoyado la sanción después apoyaron el veto y el sistema político se olvidó de los jubilados. Nosotros tenemos en ambos casos con el doctor Andrés Gil Domínguez planteada la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. Es testimonial, un día la justicia, que tiene tiempos vaticanos para con los jubilados en Argentina, resolverá. Pero el sistema político olvida sus propios acting y la sociedad naturaliza esos olvidos, ¿no? Sí, justamente, sobre todo compartiendo los mensajes que llegan de distintos puntos, un poco la preocupación o la consulta que aparece es justamente ante esta realidad tan clara, pero a su vez como tan dura también que describís, ¿no? 5 millones de personas cobrando 460.000 pesos, más todo lo que eso implica, más todas las escenas de la vida cotidiana tan simples, pero también tan particulares y tan duras, como son las que estamos viviendo en Comodoro Rivadavia y en algunos lugares de la provincia del Chubut, que a pesar de ser una provincia que en su momento tuvo un desarrollo vinculado a la cuenca petrolera importante, hoy recorres distintos barrios y el único lugar en el que se ve gente vinculado a comprar algún tipo de cosas es en la farmacia, y por lo general el público de esa farmacia son personas mayores, ¿no? que están ahí luchando, sobre todo además ahora con la tecnología, porque la receta electrónica les llega a través de una aplicación que implica toda una cantidad de desarrollos que también se escapan. Pero un poco las preguntas que llegaban y las orientaciones tenían que ver con cómo imaginar una refundación de un sistema previsional que sea más sostenible. Vos mencionaste distintas experiencias como las nórdicas, pero quizás sería bueno que nos puedas compartir algunos de los ejes o de los sustentos que podrían hoy o que existen en el mundo en algunas experiencias, que nos podrían dar un horizonte para poder seguir caminando hacia allá con la idea de que colectivamente pensemos en algún momento bajo determinados parámetros y determinadas líneas
una nueva realidad del sistema previsional argentino. Sí, yo decía de hacer un sistema. Hoy en el mundo es uno de los grandes temas de debate en toda la sociedad, precisamente por el envejecimiento, por la longevidad y por los cambios de esos modelos productivos a los cuales refería. Fíjense, en Argentina estamos hablando de un haber mínimo de alrededor de 300 euros, una jubilación media en Alemania está en términos de los 1.800 euros. Sin embargo, los alemanes hoy tienen, y tuvo que ver mucho con la última elección, tienen un debate interno fuertísimo en su parlamento, precisamente por la previsión. El ministro de Trabajo, hace 3 meses atrás, dio un mensaje a los jóvenes que fue, lo simplifico, decirles: muchachos, no crean que ustedes van a tener en su momento una pensión como hoy tienen sus padres o sus abuelos. Esto va a ser imposible. Por eso mando un proyecto al Congreso que está en debate, planteando lo siguiente: desde el 2026 el Estado alemán le provee de un subsidio de 10 euros por mes a los jóvenes entre 0 y 18 años de edad, que es nominativo e indisponible, no se puede gastar. Llegado a la mayoría de edad, el fondo capitalizado lo puede dejar como está el joven para después usarlo al momento de jubilarse, o se pueden hacer proyectos productivos con ese fondo y participar de los mismos. Proyectos desde inmobiliarios, científicos, investigación, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy describiendo con esto? ¿Que está bien, que está mal? Simplemente lo que estoy diciendo, que países que tienen sistemas compensados, donde los jubilados no tiran manteca al techo, pero tampoco se mueren de hambre como en Argentina, están reformulando su sistema. Mientras que nosotros escuchamos en algún momento: no, ahora vamos a hacer la reforma previsional, conjuntamente con la laboral y con la fiscal. Se hizo la reforma laboral, está cuestionada por ahí, de la fiscal no se habló más, y la previsional quedó para nunca. Porque aparte tampoco se podía escindir ese debate, porque las dos fuentes de financiamiento del sistema previsional de Argentina es el trabajo y son los impuestos. Con lo cual estamos viviendo una gran paradoja, de la cual, si no tenemos los consensos necesarios dentro de la sociedad para exigir a quienes nos representan que esto tiene que tener un punto de transformación, realmente vamos a estar, como hoy lo estamos, cada vez más complicada. Te escuchaba en la cuenta que estabas haciendo y el caso alemán que ilustrabas. Comparto con la gente que nos está siguiendo desde distintos lugares: 1.800 euros son alrededor de 3 millones de pesos por mes de jubilación en Alemania, aproximadamente, un poquitín menos, pero estamos en esa cifra. Muy lejos de la mínima de la Argentina que mencionabas en el comienzo, como para poner dos realidades totalmente extremas, pero que ilustran la brecha esa que existe, y sobre todo la idea de poder pensar un esquema que quizás, como bien planteas, esas propuestas como la de los 10 euros por mes luego tendrán que tener un desarrollo, una política que les ayude a canalizar qué forma productiva puede tener ese dinero, ¿no? Pienso esto respecto de las idiosincrasias que los pueblos del mundo tenemos en particular, pero lo que me parece valioso es que hay un plan en marcha allí que se discute, se debate, se pone a prueba, como la gran diferencia y la gran
pérdida de oportunidad de lo que pasa actualmente en la Argentina, ¿no? Retomo algunas de las cosas que aparecen también en el chat y que tiene que ver con estos que vos mencionabas hace un ratito, como para tirar una punta. Respecto de eso, lo que quiero que nos cuentes así, para ir cerrando, un poco cuáles son lo más urgente de todo, ¿no? Digo, cuando uno habla de las estadísticas, de los números, esos números después tienen un rostro, tienen una historia, tienen personas que deambulan sin saber muy bien a dónde ir. Y entonces en ese marco te quería consultar qué pasa con los niveles de pobreza, de indigencia, qué ocurre con las mujeres, con los hombres, con el género en todo caso, qué pasa con la tecnología, que yo la mencioné hace un rato porque es un indicador que vengo siguiendo desde hace bastante tiempo, esta idea que además de la exclusión sistemática aparece otra gran barrera, que es el acceso a determinado, lo mínimo y lo básico, pero que también se ve obstaculizado. ¿Con qué foto nos quedamos de esa Argentina hoy, Eugenio? Mirá, primero la complejidad. No sé si está Roberto Orden entre... Sí, creo que estaba en el comienzo, saludó y te traslado. Mira, te paso un dato. Dijo en el comienzo en el chat que estábamos por recibir a uno de los imprescindibles, así que... Es un amigo, pues, vale porque es un amigo. Totalmente. Pero Roberto viene hace muchos años, lo hablamos con él, escribiendo la doctrina de la complejidad. Tenemos una sociedad cada vez más compleja que no se puede resolver como pretendemos los argentinos juntando dos puntos y una recta. Es decir, hay que aceptar esa complejidad para dar respuestas. Ahora, en el estado de crisis, cuando yo hablo de crisis humanitaria, ¿qué estoy diciendo? Perdón, para traducirlo a un ejemplo simple, sencillo, como el de Alemania, que pasaba un título nada más, ¿no? Pero hoy estamos cuando decimos no hay medicamento, no puede comprar el alimento. Es como cuando hay una inundación que se lleva a todo cuesto, como pasó hace un tiempo en Bahía Blanca y demás, y tenemos personas arriba de un techo muertas de frío, sin provisión de alimentos, sin ropa. Cuando hay que salir al rescate, uno no va con la lancha, se para al lado y dice, mira, aguantá que vamos a hacer un plan de vivienda con una casa para vos dentro de 4 años que va a estar bárbaro. Hay que llevarle agua, hay que llevarle frazada, hay que bajarlo, poner en un lugar seco. Y después vemos el plan de vivienda. Y me parece que con el jubilado hay que hacer esto, con aquel que está en esa situación, en ningún tipo de red. Es decir, es imprescindible y es prioritario a cualquier otra razón social de las que se debaten habitualmente. Que lo que se debate habitualmente, más allá a quien le guste tal o cual rostro político, tenga sus simpatías, son cuestiones endógenas del propio sistema. No son cuestiones que tengan que ver con los seres humanos de a pie, con los ciudadanos comunes. Entonces, bueno, se afanó o no afanó, y se discuten por tiempos, no, pero este afanó más que el otro. Y estamos hablando de 8 millones de argentinos y argentinas que trabajaron toda una vida, que conformaron familias, que educaron hijos. Por eso yo creo que en esta primera etapa hay que tomar y sacar de esa situación al que lo está. Hoy salió una encuesta que llamó mucho la atención porque hay 700.000 jubilados que trabajan. Claro, toma nada más que el empleo formal. Debe haber 2 o 3 millones de jubilados que trabajan en negro, en tareas penosas, en tareas riesgosas, para comer. Entonces, creo que a eso es lo que tenemos que apuntar en esta etapa. Porque si no, lo demás es verso. Sí, totalmente. Esta idea de que cada vez el horizonte ponerlo más lejos para que esa propia realidad te subsuma en la propia
pobreza extrema o la propia exclusión, como dicen acá en uno de los mensajes, no solamente de las personas mayores, sino también de amplios sectores sociales. Te comparto la última, Eugenio, que nos llega aquí a través del chat, y vinculan a una pregunta que tiene que ver con si se puede pensar en una industria de medicamentos nacional, si la cuestión de los medicamentos se puede resolver, o por lo menos se puede achicar esa brecha de la que hablas respecto de los costos de los medicamentos vinculado a otras realidades del mundo, vinculándolo con una producción nacional. Sin ninguna duda. Doña Tibia lo pensaba en el 63 y así después, pero sin ninguna duda, porque primero, hoy todos los principios activos de Argentina, que se usan en Argentina, son importados. Por lo cual, los llamados laboratorios argentinos, es gran parte de verso. O sea, acá se agregan incipientes y packaging. Las famosas marcas, royalty y demás, hay muchas que están vencidas, que se puede fabricar, se pueden hacer. Tenemos una ley del 2005 para hacer medicamentos sin costo de farmacia. Bueno, tenemos elementos, tenemos laboratorios que lo pueden hacer, y tenemos que tener, para que se puedan utilizar y se puedan desarrollar cosas que no se hizo intencionalmente en Argentina. Pero para que esto ocurra, lo que necesitamos es que el financiamiento de la política no dependa de la industria del medicamento, que pone plata por igual a las grandes fuerzas que pueden coronar para gobernar el país. Seguramente ahora aparecieron en los últimos años otros financiamientos de otras industrias y de otras drogas también, ¿no? Pero me parece que lo complejo es desenmarañar lo que son los beneficios del sistema en relación a las ganancias de los grandes laboratorios, ¿no? Sí, totalmente. Creo que esta pregunta y tu respuesta se meten con un tema que queda como muy en evidencia respecto de esa connivencia que vos mencionás y que ha tenido los resultados que ha tenido en la Argentina y que, bueno, ha llevado a la situación en la que hoy estamos planteando y debatiendo. Eugenio, estamos en 1:10 real de transmisión y habíamos quedado en que en una horita estábamos con este tiempo, para no abusar de justamente tu generosidad. Te agradecemos, nos quedamos pensando, como decimos siempre, cuando se apaga la cámara, cuando se apaga la computadora, nos quedamos pensando siempre en esa idea de todos las ventanas que se abren, los diálogos, las actualizaciones. Así que realmente ha sido un gusto poder escucharte hoy en la tarde. Te cuento que nos han llegado mensajes desde distintos lugares, allí están saludando, desde distintos lugares de la Patagonia, que están siguiendo la transmisión. Este es un contenido, como decimos, público, queda a disposición en la memoria. Es una palabra que nos gusta usar bastante en estos tiempos, que haya un poco de memoria sobre estos debates, sobre estos aportes que la ciencia y la tecnología hace a las cuestiones vinculadas a las políticas públicas. Así que la verdad que allí está Amelia, está Julio también. El agradecimiento por todos los mensajes que llegan a través del chat y de los compañeros que están hoy aquí en el cierre siguiendo esta presentación. Contarles que también este es un comienzo de una serie, de un ciclo de conversatorios que vamos a ir desarrollando, entre otros con Roberto, que lo mencionaste ahí en el comienzo y que también lo vamos a invitar para las próximas charlas, y otros compañeros que también van a estar. Así que el abrazo fraterno siempre es cálido desde aquí, una Patagonia hoy pasada por agua, creo que ustedes están bien, y el frío. Así que nada, agradecerte profundamente siempre el tiempo, el compromiso que tenés con todos los temas, y particularmente con
con Comodoro, con Patagonia, con la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que siempre te abraza fraternalmente, aunque sea ahora a través de la distancia en un comienzo de invierno frío. Un abrazo grande. Bueno, Amalia, Julio Rivas, que ha sido el primer eslabón en esta cadena de amistad que tenemos armada a través de los años, bueno, agregarles simplemente una cota más de afecto y de abrazarlos a la distancia, como decía Horacio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a Amelia y Julio y a todos los integrantes del proyecto que han estado hoy. Ahí está Fabián también. Gracias a las autoridades que también hicieron la presentación y al director del proyecto, Adrián Marrufín, por generar estas instancias. Próximamente nos veremos en estos ciclos de conversatorios y a todos los que se han comunicado a través del chat del YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente con otros invitados para seguir en este ciclo de conversatorios sobre personas mayores que desde Patagonia, Argentina, intentamos vincular para poder darle visibilidad también a una problemática, como decíamos, en una Argentina muy silenciosa, muy silenciada y que cada día agoniza un poquito más, sobre todo vinculada a las políticas públicas de adultos mayores. Muchísimas gracias en nombre de Unimedia Patagonia, gracias a los compañeros que han trabajado en la técnica, Diego Millamán estuvo por ahí, y este contenido por supuesto queda disponible para que todos ustedes quienes estén interesados lo puedan visitar. Los conceptos de Eugenio son muy consistentes, a veces hay que mirarlos una y otra vez y escucharlos porque requieren un tiempo de poder masticar todo esto, así que allí están los contenidos disponibles en Unimedia. A los compañeros del proyecto, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos en el camino de la investigación, de la ciencia y de la técnica desde este rincón de la Argentina. Buenas tardes, nos vemos pronto.